Buenas noches a todos. Buenas noches a los que estamos aquí, ya en este mes navideño. Gracias, si pueden echarnos la manita abriendo la puerta. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra plática. Ciertamente estamos ya muy cerca de las fechas navideñas, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar un poquito sobre, como plática, lo que es la historia y los símbolos de lo que aquí en México festejamos con mucho fervor y mucha fe, sobre lo que es la Virgen de Guadalupe, que los días 12 de diciembre de cada año, pues decíamos, tenemos todos grandes festejos aquí en México, no sé en otras ciudades, en otras naciones, pero me parece que también, ¿verdad? Bueno, entonces, buenas noches. Bienvenidos. Entonces, realmente, como todo lo que es esta enseñanza y como les hemos venido explicando, los principios religiosos están en todo ese universo, ¿verdad? Dentro de lo que es esa misma creación. Un principio religioso o espiritual vibra en la creación por la creación misma, porque la creación conlleva pues precisamente esa conciencia, esa inteligencia superior, que de alguna manera es lo que llamamos esos principios religiosos, que luego a través de las formas religiosas, como se ha explicado en alguna conferencia, pues representan la forma en que nosotros, los seres humanos, que al nacer pues tenemos esa forma de enseñanza que va creando también nuestra misma personalidad en la educación, etcétera, y que algún día, dentro de los estudios de la Gnosis, decimos, necesitaríamos pasar de la forma religiosa a la encarnación precisamente de ese principio religioso. Entonces, pues no podemos dejar pasar una fecha en la que se festeja también a la Virgen de Guadalupe para adentrarnos un poquito en todos sus símbolos, en toda su historia, y que comprendamos que las formas religiosas realmente cambian, pero el principio es siempre el mismo. Y aquí pues es un poquito lo sorprendente, lo maravilloso y básicamente también pues importante que podamos siempre reflexionar. Cuando nosotros nos dejamos llevar por una forma espiritual, mística o religiosa, sin una comprensión, sin una reflexión. Ustedes recuerdan que decíamos que un deber cósmico nuestro es no permitir que las informaciones lleguen de forma mecánica. Entonces es importante que también nosotros siempre hagamos una pequeña reflexión, una profundización de todos esos principios en la forma religiosa, bueno, que por ejemplo, un 12 de diciembre se festeja, decíamos, con tanto fervor. Sin más introducción que esta, y no sé si tengan alguna duda en relación a lo que se está mencionando, obviamente, como dice el maestro Samael, podemos tener una opinión diferente, en eso todos tenemos derecho, pero bueno, nuestro punto es que podamos, decíamos, reflexionar y profundizar. Entonces, vamos a comenzar con las slides desde el inicio para poder tomar un poquito las imágenes, ir platicando un poquito. A mí personalmente el 12 de diciembre me representa siempre una fecha muy bonita, ¿no? Y de reflexión fue el día de ayer, hoy es día 13, bueno, pero nos toca el día de hoy. Desde el inicio, por favor. Bien, entonces de la historia y los símbolos de este festejo del 12 de diciembre, que llamamos Día de la Virgen de Guadalupe, y que bueno, como siempre un 12 de diciembre es tomado después como una fecha de celebración, pero no hay una fecha exacta en la que se pueda decir sucedió, ¿no? Algunos autores relatan que fue el año 12 pedernal, de cuando la época en que los pueblos indígenas medían todavía su tiempo. Algunos lo sitúan 555, otros 556, y bueno, que las tradiciones vienen desde antes, etcétera. Entonces se escoge el 12 de diciembre como la fecha oficial en la que se reconoce ya la manifestación o una manifestación, de acuerdo a la fe, de
una virgen, en este caso que nosotros recordamos como la Virgen de Guadalupe y que realmente tiene su origen como nombre en la misma España. Acordémonos que en la época de la conquista, bueno, la Nueva España, que hoy es México, pues venía de esa cultura española con la tradición de un catolicismo muy fuerte, en el cual pues en cierto pueblito allá en España se festejaba o se conocía como la Virgen de Guadalupe. Cuando sucede entonces que se aparece, según la fe, se dice en el cerro de Tepeyac. El cerro de Tepeyac o Tepeyacac, también conocido en el idioma náhuatl, significa el cerro de la nariz o el cerro que está enfrente o lo que representa la fachada, digámoslo así. Es la parte de un cerro que recibe el nombre completo o que se conocía en la época náhuatl como el Cerro del Guerrero, y que esa parte que llamamos el Cerro de Tepeyac es el frente de un cerro mayor y que bueno, viene de toda la cordillera, ¿verdad? De lo que serían esta zona montañosa, precisamente donde viene terminando. Y que bueno, pues es interesante porque ya los pueblos antiguos le llamaban el Cerro del Guerrero y el Cerro de Tepeyac significa la parte del frente de este cerro, ¿sí? En ese lugar, bueno, se dice que se aparece la Virgen de Guadalupe a un indígena, en este caso, que llamamos Juan Diego, y que de alguna manera es interesante descubrir una cuestión aquí especial. Sucede que cuando llegó la época de la conquista de España a México, la conquista ustedes saben que se dio, pues, ¿cómo se dio? ¿O cómo se impuso la religión? Como dicen, a espada y látigo y sangre, ¿verdad? En realidad, habían pasado ya algunos años de la conquista y, aunque se habían derribado muchos lugares que para los pueblos prehispánicos eran sagrados, el pueblo no acudía, no aceptaba, se dice, la religión impuesta con la espada. Esto creo que todos lo sabemos y no es causa de susto, ni de miedo, ni de que estemos en contra, ni nada. Simplemente que cuando hablemos de las culturas del México antiguo y la época de la conquista, que coincide con las 7 subrazas de esta actual raza aria o quinta humanidad, bueno, vamos a ir comprendiendo un poquito que la divinidad permite movimientos muchas veces dolorosos y se dice que, bueno, el pueblo de México estaba ya en una decadencia. Igualmente lo estaba el pueblo español, igualmente lo estamos ahora, de pérdida de principios. Aún sin embargo, cuando la llegada de los españoles al México prehispánico, había verdaderamente cuestiones de civilizaciones, o sea, profundas, místicas, como todos lo sabemos. Desgraciadamente habían perdido sus valores más profundos, aunque conservaban cierta forma. Pero se dice que ya lo que era la cuestión de degeneración sexual y la cuestión de la bebida, el pulque, etcétera, ya estaba muy metido en este pueblo, ¿no? Aunque volvemos a repetir, cuando la llegada de los españoles se sorprendieron del majestuoso imperio, principalmente azteca, que había en esa época. Entonces, bueno, la divinidad permite ciertos cambios, vamos a decirlo, como cambió la cultura griega cuando la conquista de los romanos y entonces cambiaron los nombres de los dioses. Cambió el Zeus por el Júpiter, vamos a decirlo, y de esa misma manera tenemos que comprender que la conquista de México no se había logrado en realidad, se había dominado, pero no se había fusionado esta cultura con la cultura de España y los pueblos prehispánicos, básicamente. No lo aceptaban los pueblos prehispánicos o indígenas que conocemos. Y entonces resulta que en ese cerro del Tepeyac se dice, se daba una adoración. En ese preciso lugar había
un pequeño santuario se menciona en algunos textos, principalmente en Historia de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, o Bernardo de Sahagún, no recuerdo el nombre exacto, Bernardino creo, en donde se menciona que en ese cerro de Tepeyac ya se adoraba a una diosa en particular que era conocida con el nombre de Coatlicue, o Tonantzin o Tonantzin, o Teteoinán, que eran alusiones a una divinidad náhuatl, manifestando aspectos muy importantes y muy interesantes también. Entonces, bueno, aquí vemos en algún dibujo que se hizo en relación a los relatos, ¿verdad? Donde se veneraba con diferentes nombres, como que hay otros nombres también que se mencionan, pero bueno, básicamente los más importantes era como Coatlicue, Tonantzin o Tonantzin y Teteoinán. ¿Sí? Este lugar de adoración, ¿sí? Ustedes van a ver que es interesante porque ahí se fusiona esas dos culturas en realidad. Coatlicue, ustedes la pueden ver, y aunque el día de hoy no es nuestra conferencia sobre los pueblos antiguos del México, sí podemos recordar o remembrar que cuando nosotros vamos sobre todo al Museo Nacional de Antropología e Historia de México, la Ciudad de México, que vale mucho la pena visitarlo, podemos encontrar desde la misma entrada una piedra gigante labrada con la figura por un lado de Coatlicue y por otro lado de Tonantzin o Tonantzin. Bueno, realmente es Tonantzin, se dice que los pueblos náhuatl no pronunciaban el acento en la última sílaba, ¿no? Entonces, bueno, Coatlicue es conocida como la señora de la falda de serpientes, y ella es una representación que a lo mejor a la vista para nosotros no es muy agradable, porque ustedes pueden descubrir que su rostro es como una calavera y está formado por dos serpientes encontradas, parece como una lengua bífida, que es maravilloso su símbolo. Encontramos que tiene un cinto con un medallón o un amarre de calavera, sus serpientes todas su falda toda está hecha de serpientes, sus pies son garras, y todo es un símbolo impactante. Sin embargo, era muy venerada entre los pueblos antiguos y representaba la diosa de la muerte, casada con el dios de la muerte, ¿verdad? De aquel representante del Mictlán, de los pueblos antiguos, Mictoatl. Entonces, ella representa la diosa muerte por un lado, pero era muy venerada, y aquí volvemos a recordar siempre que esta diosa está asociada precisamente a la ayuda que alude a la muerte psicológica. Ella representó siempre para los pueblos prehispánicos, sí, por un lado la diosa de los inframundos, aquella que puede, que domina las regiones inferiores, etcétera, pero siendo tan venerada hace alusión precisamente a que es ella la que nos ayuda precisamente a la muerte mística. Esta estatua maravillosa, portentosa verdaderamente, y que para nosotros en la forma de la estética no es lo que a lo mejor nos gusta a la vista, es maravillosa como representación y tiene dos caras. De este lado es Coatlicue, del otro lado es Tonantzin, la diosa madre, la diosa vida, la diosa de la fertilidad, la diosa que representa la tierra, la fertilidad, la que nos da vida. Tonantzin significa nuestra venerable o venerada madrecita. Por eso Juan Diego le habla a la Virgen María, ¿verdad? O a la Virgen de Guadalupe como la más pequeña de sus hijas, como madrecita, porque los pueblos aztecas
Así se referían a Tonantzin, como nuestra venerable madrecita, como algo tierno, como algo dulce que nos protege, que nos ayuda. Teteoinán también significa significado como madre de los dioses o diosa madre. Hace alusión a la madre de todos los dioses donde se gesta la vida. Y es la otra parte, la contraparte de la diosa Coatlicue, ¿sí? Estos son, digamos, los significados. Estas eran las diosas que se veneraban allá en Tepeyac. Entonces, históricamente se aparece ante Juan Diego Cuauhtlatoatzin y le da pues todo lo que conocemos, la historia, que yo creo que para no perder mucho más tiempo en esto, sería bueno que cada uno, si no la conoce, la investigue, pero básicamente nos dice que se aparece en 4 ocasiones a Juan Diego diciéndole que debe de llevarle un mensaje al obispo de aquel entonces de la Ciudad de México, diciéndole que debe de construir ahí en ese lugar un santuario que los franciscanos incluso habían procurado mantener, aunque sabían que se había mandado la destrucción de todo lo sagrado de los pueblos prehispánicos por considerarse que era una especie de afrenta o de obstáculo para la cristianización de estos pueblos. Los franciscanos mantuvieron durante algún tiempo un pequeño santuario por la verdadera popularidad que tenían este santuario de las diosas Coatlicue o Tonantzin, y dicen que peregrinaban de muchos lugares para llegar ahí. Y entonces, claro, es en ese cerro también mismo donde se dice, sea histórica o de fe o como sea, que se aparece precisamente la figura de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y entonces, bueno, empieza el relato donde pues él primero no lo hace, luego se le presentan obstáculos, se le enferma el tío o alguien, algún familiar, y la Virgen lo ayuda, lo cura para que él pueda ir a cumplir esa misión. Finalmente dice, pues no me creen, y entonces le dice, bueno, vas a llevar en tu ayate, ¿sí?, lo que son estas rosas, que pues es en una zona donde no se daban las rosas en México. Y bueno, ante ya la presencia de los obispos, sacerdotes, etcétera, en este caso de Fray Diego de Zumárraga, bueno, pues se muestran esas flores y se aparece, o la pintura, digámoslo así, la imagen, como sea, que bueno, de eso hay mucho de qué investigar, de la Virgen de Guadalupe, que los españoles confunden o ven un parecido con la Virgen de Guadalupe que conocen ellos de España, y que Juan Diego, que hoy ya está canonizado también, dice, es Tonantzin, se me ha aparecido mi madrecita, la que él conoce como Tonantzin, y los españoles en su idioma, ¿verdad?, aceptan la aparición después de muchos años, porque no es aceptado tan pronto. De hecho, hay muchos debates históricamente, ustedes lo pueden investigar, en donde algunos frailes dicen, esto es cosa del diablo, yo no creo que sea bueno permitir que se venere a esta Virgen de Guadalupe, porque lo que ellos están adorando es a la Tonantzin de la antigüedad. Ellos están regresando a sus antiguos ritos, ellos están, y entonces hay esos debates históricamente. ¿Por qué? Porque es la única manera en que logran hacer que el pueblo indígena prehispánico, digámoslo, el pueblo conquistado, por primera vez acepte la veneración de una Virgen llamada de Guadalupe, y es donde nosotros decimos se da la verdadera fusión de esas dos culturas, porque si ustedes observan los grandes atrios que hay en las iglesias en México, catedrales principalmente, no son características de las iglesias de origen español con esos grandes atrios, sino que es una modalidad muy de México, porque el pueblo mexicano hasta hoy en día va a venerar a su Virgen de Guadalupe en medio de ritos, de danzas prehispánicas, adorando a su
venerable madrecita, a su madrecita que les da vida, a su madrecita que les da todo, a la que les protege y a la que les ayuda en la muerte también. Entonces es verdaderamente donde se dice, se da la fusión de dos culturas. Es como logran hacer toda esa gran peregrinación que aún hoy en día pues es de miles de personas que llegan caminando desde Querétaro, desde muchas ciudades, y que tiene como tradición ya épocas antiguas también, ¿sí? Entonces, bueno, esto nada más como parte histórica. Decimos lo que no logró la espada, lo logró la fe. Bien, ¿por qué el pueblo azteca prehispánico aceptó la nueva imagen cuando este pueblo no había aceptado nuestra fusión de cultura mexicana con sangre de España y sangre de pueblo indígena? Se da precisamente, pues como decíamos, en ese proceso que llamamos la conquista, pero voluntariamente, ¿cómo es que se va aceptando esta nueva veneración, llamémosla entre comillas nueva, porque realmente no era una veneración nueva? Pues precisamente porque la Virgen Aparecida tiene rasgos morenos, autóctonos y símbolos que los pueblos antiguos reconocieron. Sí. Preguntan que si de acuerdo al gnosticismo, Juan Diego trabajaba la gran obra. No, pues no podemos saberlo, ¿no? Realmente es un vehículo para precisamente la fusión de estas dos culturas. La parte histórica, bueno, pues eso es lo que nos muestran, ¿no? Realmente que se haya canonizado a Juan Diego, bueno, pues no es para la gnosis algo que diga que tenga una cuestión interna. Sin embargo, pues sí es realmente quien sirve de vehículo y debió haber sido por algo también, pero que haya trabajado la gran obra no es algo que se mencione ni que tenga en los símbolos la importancia la tiene el relato de una aparición en un lugar específico con los símbolos específicos que sí son muy importantes, decíamos, en esa gran obra. ¿Sí? Bien, ¿por qué es aceptada, digámoslo, en esos términos? Aparte de que porque se aparece en el lugar que para ellos representa algo sagrado, aparte de que es la Virgen, aparte de todos estos símbolos, es precisamente algo importante, porque cada símbolo de la Virgen está mezclado en una fusión del cristianismo con la cultura prehispánica, y esto es muy interesante. Por ejemplo, ya sabemos que ella lleva un manto, ¿sí? Un manto estelar con símbolos de estrellas que, bueno, los que lo han estudiado dicen que coincide perfectamente con las estrellas en el momento en que se aparece. Y vamos a ver que ella está pisando la luna, obviamente tiene dominio sobre la luna. Recuerden ustedes que entre los pueblos griegos tenemos la diosa de la luna, Diana, la cazadora, y que quiere dar a entender que por un lado el aspecto femenino, que es la luna, y por otro lado es el dominio de la fuerza lunar. Está ella pisando la luna, ¿verdad? Ella combate o tiene poder sobre el dragón. Y una cosa muy importante que ya incluso los mismos, bueno, nosotros vimos por ahí un programa de televisión en donde nos pareció interesante que el propio sacerdote católico acepta ya y lo menciona, que ella lleva en su vientre un poco abultado la figura de el Nahui Olin, que es la cruz del cristianismo, pero en la forma del Nahui Olin azteca. Y entonces esto son símbolos que para el pueblo prehispánico, que conocedor de estos símbolos, pues, o sea, nosotros vemos que el estandarte de la Virgen ha servido incluso para independencias y para grandes cosas, porque es un emblema de este pueblo mexicano desde las tradiciones de los mismos símbolos de la diosa vida y de la diosa muerte en sus dos caras. Y al nombre de ella, pues danzan los bailarines aztecas de estos pueblos todavía, ¿no?
que todos pues podemos decir llevamos mitad de esa sangre y de la otra también. O sea, nosotros no podríamos ahora caer en la ignorancia de decir, ay, es que los españoles nos conquistaron y son esto y son lo otro, pues es que nosotros llevamos la sangre. Tampoco podemos decir estos pueblos indígenas que no valen nada, pues es que nosotros somos la mezcla, somos la fusión de esta cultura. Si bien es cierto que todavía hay zonas que conservan casi 100% sus rasgos aborígenes porque no se han mezclado, pero la gran parte, la gran mayoría del territorio mexicano pues se ha fusionado con esa cultura de la Nueva España en su momento. Bien, vamos a tratar de explicar algunos de estos símbolos en forma más independiente. Nada más recordarles que la Virgen de Guadalupe, gracias, o la Virgen de Guadalupe básicamente está encarnando obviamente una manifestación de la Virgen María que todos conocemos, ¿verdad? No es que sea una Virgen diferente, simplemente es como la manifestación para este pueblo, con sus rasgos de este pueblo, vamos a decirlo, pero bueno, que ya sabemos que la Virgen María nos va a representar pues a aquella madre que trae bajo su vientre, bendito, como dice la oración, bendito el fruto de tu vientre, pues Jesús, ¿verdad? Es decir, es la madre del Salvador del mundo, según, ahora hablemos históricamente, no estamos hablando de la fe de cada uno pues podrá profesar la fe, a lo mejor nos está oyendo alguien que ni siquiera profesa la fe del cristianismo y por eso necesitamos abarcar todos los ángulos. Realmente el símbolo de la Virgen María es el símbolo de aquella madre de Jesús que, bueno, ya en el mes de septiembre se habló un poquito de los símbolos del nacimiento de María también, ¿se recuerdan? Y es la Virgen de Guadalupe, bueno, la misma que la Virgen María, pero en su nombre vamos a decir mexicano, la que cuida de, digamos así, al pueblo mexicano según la tradición, pero no se nos olvide que es ella la que nos está representando la Madre de Jesús. Sí. Ella lleva, pues, en sus símbolos decíamos, ella lleva en sus símbolos celestes, decíamos, pues esos símbolos estelares que, de paso decirles, si recordamos, la Madre Divina, en la Gnosis sabemos, tiene 5 manifestaciones. Una de ellas es Madre del Cosmos o Urania de los griegos, la Madre que nos cubre con su capa, por eso la capa lleva siempre el símbolo, pues, estelar, porque históricamente el cubrir con un manto es como vieron los pueblos antiguos el cielo que nos cubre con su manto de estrellas, o como los mismos egipcios cuando hablaban de Nuit, y se puede ver a Nuit así volcada, ¿verdad? Y cubriendo con su manto de estrellas pues a toda la humanidad. Bien, encontramos entonces también que además de todo, una de las características que más recientemente se han aceptado o descubierto, digámoslo, es que la Virgen lleva su vientre un poco abultado, incluso la luz que irradia ese ayate con esa imagen se concentra más en el centro, que es precisamente la zona de su vientre, y es allí donde ya se ha dicho oficialmente, bueno, está pintado el símbolo del Nahui Olin en flor, como el cáliz de una flor, que simboliza para los pueblos antiguos la cruz en movimiento. Creo que todos sabemos que México es una palabra que significa mezcli, cisli, que significa el centro u ombligo del universo, y que fue construida Tenochtitlan en 4 grandes avenidas que representan justamente esa cruz en movimiento, ¿verdad? Es decir, el Nahui Olin es el símbolo del centro que forma cruz y que se mueve, el movimiento universal. También el Nahui Olin nos hace alusión entre los antiguos aztecas, que simboliza el centro de fuego, es decir, en el centro del Nahui Olin está el fuego. Para los pueblos prehispánicos, el fuego que mueve la cruz,
que bueno, cuando hablemos de la ley de la cruz también lo vamos a explicar más profundamente. Para ellos es el centro de fuego y agua, de dónde proviene Dios, es decir, de dónde proviene Dios, del vientre de Tonantzin o de Coatlicue en este caso, o de Tonantzin o Teteoinán, que era la veneración prehispánica y que ahora se traspasa a la Virgen de Guadalupe, de donde viene Dios también, ¿verdad? Porque es de su vientre de donde nace, se dice, Jesús. Y de donde proviene la vida, como ella representa también la Madre Cósmica, pues sabemos que en ese universo también nacen las estrellas de ese vientre fecundo de la Madre Cósmica. También hay un origen cósmico donde nacen las estrellas, de lo grande a lo pequeño. También ellos dicen que es de donde proviene, decíamos, la vida, la verdad y el alimento. Por eso es la madre que lo da todo, es la fertilidad, es la tierra, es el fruto, es el alimento. Son los símbolos que hemos estudiado también como los dioses, las diosas griegas en este caso. Y dice que de ahí, o de ese Nahui Olin, Quetzalcóatl provee también los dorados peces de jade que envía, dice Quetzalcóatl. Son alusiones al Nahui Olin, ¿sí? Y Quetzalcóatl se dice envía desde ese Nahui Olin dorados peces de jade, que para los pueblos antiguos son los niños que nacen, ¿sí? Es bonito el mito y también hace alusión a una alberca de agua turquesa. Todos estos símbolos del Nahui Olin o significados del Nahui Olin son los mismos significados, si ustedes lo ven, de las mismas tradiciones de la cruz, vamos a decir. Esos dorados peces que envía Quetzalcóatl han llamado la atención también porque se dice, bueno, qué curiosa coincidencia que para los pueblos prehispánicos ese pez también sea símbolo de Quetzalcóatl, que provee de esos peces, vamos a decirlo, y que para el cristianismo Jesucristo está simbolizado por el pez también, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, se supone que un pueblo no tenía nada que ver con otro. Sí. También ese Nahui Olin, como ustedes pueden ver que está representado en muchos lugares, también en el mismo calendario azteca, decíamos es como el cáliz de una flor que se abre en 4 pétalos. También representa la unión del cielo y la tierra y el inframundo. Es decir, esa cruz, si ustedes tienen un pivotito, ¿cómo se llaman? Una pirinola, ¿verdad? Bueno, pero de cruz, ¿no? Tiene en el centro, es un palito, un eje para que gire, ¿verdad? Entonces, ese palito en el Nahui Olin, en el centro de la cruz, representa la fusión del cielo, la tierra y el inframundo, que lo podemos descubrir también en muchas pirámides, por ejemplo, aquí mismo en Huachimontones. Entonces, alguien dijo por ahí, dame un punto de apoyo y moveré el universo. Ese punto de apoyo está en la cruz precisamente. También dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la piedra. La ley de la cruz siempre va a hacer alusión a la vida, a los dos, a la dualidad. También hace alusión a la dualidad, como lo vamos a ver cuando expliquemos también más ampliamente la ley de la cruz. Para los antiguos pueblos prehispánicos es el tiempo y el espacio, la cruz, el movimiento o terremoto, según de lo cual se deduce que como en el calendario azteca el centro está ese Nahui Olin, pues se deduce que esta humanidad, según los aztecas, estaría predecido que fallecería o perecería por el movimiento o terremoto. Los 4 puntos cardinales, por supuesto, también representan la cruz, el norte, sur, este y oeste. Pero es también la madre en gestación. Ella lo lleva en su vientre y está su vientre abultado, queriendo indicar que está embarazada, está en gestación, está gestando en su vientre
la cruz, de donde, según los pueblos prehispánicos, nace Huitzilopochtli, ya armado para combatir, ¿sí? Para los pueblos antiguos, Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli, el guerrero, con un símbolo maravilloso como lo vamos a ver. Dice la leyenda que Coatlicue queda embarazada por una pluma. Ella estaba barriendo, imagínense ustedes que están barriendo, ¿verdad? Y entra en su vientre una pluma, dice la leyenda azteca. Ella está barriendo en el cerro de Coatepec. El cerro de la Coatepec es serpiente. Coatlicue está barriendo en el cerro de Coatepec. Barriendo en el cerro de Coatepec, imagínense, está haciendo limpieza, está trabajando la Madre Divina, está ayudándonos en la primera faceta de la limpieza, ya no digamos purificación avanzada, pero sí el primer trabajo que todos hacemos. Y entonces una pluma de ave, obviamente, entra en su vientre y de forma virginal también concibe a Huitzilopochtli. Esa es la leyenda. Incluso Coatlicue ya se le representa como una mujer más mayor y queda embarazada de Huitzilopochtli. Dice la leyenda que Coyolxauhqui, en la siguiente slide, vamos a ver que Coyolxauhqui, su hermana, hija de Coatlicue también, y sus 400 hermanos más que ya tenía, es decir, los Entzón-Huitznahua o los 400 sumerios que conocemos más fácilmente, Coyolxauhqui se indigna y dice, tenemos que, como diciendo, ¿cómo que nació de forma virginal? Aquí hay que matar a ese hijo, porque no nació de mi padre y de mi madre normal, que era Mictlantecutli, decíamos el señor del inframundo, y Coatlicue. Entonces, en la leyenda, Coyolxauhqui se arma para ir a matar a ese bebé que va a nacer, que todavía no nace, alborotando, digámoslo así, a sus hermanos. Y resulta que en ese momento Huitzilopochtli sale del vientre de Coatlicue ya como un joven guerrero ataviado con todas sus armas, y se dice que avienta a Coyolxauhqui a la luna. Bueno, hay varias versiones de las leyendas, pero básicamente así, y le corta la cabeza a su hermana, la avienta, ¿verdad? Y se convierte en la luna que todos conocemos, vuelva a lo mismo, y combate y vence a sus 400 hermanos también. ¿Qué nos puede representar este símbolo maravilloso por demás que veneraron tanto los pueblos antiguos y que fue precisamente lo que vino a hacer la veneración actual de la Virgen de Guadalupe, para que conozcamos un poquito la historia, ¿no? Coyolxauhqui, al ser decapitada, al habérsele cortado la cabeza, ¿qué nos está representando? Pues a la muerte psicológica. A la muerte psicológica. Y también, pues cuando hacía limpieza antes de quedar embarazada, al trabajo, ¿no? Al trabajo interno, cuando se hace la limpieza. La serpiente, pues obviamente al fuego interior con el que se está haciendo la limpieza precisamente. Y la pluma es símbolo de eso que en nuestra cultura se conoce como Espíritu Santo. Es esa preñez virginal, concepción virginal que siempre la Madre Divina va a tener cuando se trabaja la alquimia, cuando se limpian las aguas negras a las aguas blancas, el bautizo y todo el proceso que forma o que da la oportunidad a que nazca el Cristo íntimo, sea cual sea el nombre que se le dé. Sí. Los 400 otros hermanos, pues es la multiplicidad de todos nuestros defectos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que un Júpiter o Zeus mata a 100 gigantes,
o cuando vemos que un Perseo mata a una medusa con muchas serpientes, está haciendo alusión siempre a la multiplicidad de defectos, ¿verdad? Bien, curiosamente, entre los símbolos parecidos que el pueblo prehispánico acepta es precisamente porque esa diosa es parecida a aquella virgen que le están mostrando en su nueva concepción, aquella que engendra en su vientre también de forma virginal a un niño que llamamos niño Dios, que ya se acercan las fechas, que engendra en su vientre de forma milagrosa, pura, casta, a ese niño que va a ser la salvación de toda una humanidad, es decir, aquel que va a liberar a una humanidad de todos los múltiples pecados que la acompañan. Entonces, claro que empieza, decíamos, la fusión de dos culturas, porque los principios universales son los mismos y solo está cambiando con dolor en un proceso de conquista, pero finalmente se está rescatando, se está manteniendo con una forma diferente religiosa, más sin embargo con un principio igual. El trabajo interno queda representado entonces por una virgen humilde, cariñosa, que nos da vida también, que nos protege, que nos ayuda, que nos cura, y que finalmente terminamos en este pueblo, ¿verdad? Digámoslo, mexicano, pues haciendo la fiesta a una virgen que todavía, si ustedes platican con las personas más autóctonas, les va a representar ese proceso interno también, y que no se perdió el principio, digámoslo, místico o espiritual, solo cambió con mucho dolor la forma religiosa. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en realidad que comprender? Pues, como decíamos en el mes de septiembre, fechas de la Virgen María también, que esta Virgen tiene que gestarse en nuestro interior, y que cuando esta Virgen está embarazada, o sea, tenemos que permitir o ayudar o venerar la llegada de este ser que ella va a dar a luz. Ese ser que va a dar a luz es el Cristo interno de cada uno de nosotros. Mientras nuestra Virgencita Tonantzin, en este caso, no queda preñada, no queda embarazada, perdón, no es preñada la palabra porque bueno, se utiliza más para, pero mientras ella no queda embarazada, o sea, mientras no estamos haciendo limpieza, mientras no estamos trabajando con la serpiente en el cerro de Coatepec, mientras no estamos nosotros armándonos como guerreros con todas las cualidades que un guerrero interno tiene, pues toda veneración se vuelve fe muerta. Es posible y es positiva la creencia, pero hay que pasar de esa creencia, pues afuera, de ese festejo afuera nada más, a hacerlo carne y vida y sangre nuestra también. En realidad, en los mundos internos, es la Madre Divina de nosotros, de cada uno de nosotros, la que nos tiene que perdonar, ¿verdad? La que nos tiene que dar a luz por segunda vez. Ella dice, el maestro Samael, estábamos leyendo hace unos días un relato que creo que todos conocemos, los que conocemos la Gnosis, pero si no lo conocemos les digo un poquito así en resumen, donde el maestro Samael en los mundos internos habla con su Madre Divina y le dice, varias veces te he perdonado, a veces he tenido, o sea, que retirarme de los tribunales de la ley,
porque me pisotearían los señores de la ley, porque el hijo que se ha caído es un hijo que tiene mucho karma que pagar. Yo te he perdonado, le dice al maestro Samael, ¿no? Ya 2 o 3 veces, ¿no? Esta ya es la tercera vez que te perdono para que te levantes. Pero en otras ocasiones ha sido muy difícil. Para mí, dice la Madre Divina, doy la cara por el hijo, como lo hace cualquier madre. Pero no confundamos dar la cara por el hijo. Imagínense ustedes que nuestra Madre Divina dijera, yo doy la cara por mi hijo y me voy contra todos. No, doy la cara por mi hijo es decir, ¿sabes lo que hace la Madre Divina? Lo que este hijo caído, dormido, inconsciente, que se equivoca, que ahora sí que cae, como él no se da cuenta, yo tengo que hacerme responsable por sus errores. Por eso dice la Madre Divina, muchas veces he perdonado al pecador. A veces he tenido que salir para no ser pisoteada por los señores de la ley. Me hace sufrir demasiado el hijo pecador. Sufre y hace sufrir quien no debería de sufrir, eso tú lo sabes. Es el alma la que está adentro llorando y nuestro amor maternal tiene que volverse un amor consciente. El amor de una persona con un principio humano que pueda llegar a decir, ¿sabes qué? Mi hijo rompió aquella ventana del vecino. ¿Qué hace una mamá? Cuando le vienen y le tocan, oiga, su hijo me rompió mi cristal porque está ahí jugando a la pelota inconscientemente y rompió la pelota. Pues reponer el vidrio y darle un castiguito al hijo para que, bueno, no estoy diciendo en este caso específico, pero ayuda. Ese es el papel que muchas veces hace la madre y el padre ya no estamos hablando hoy del padre. El padre es fuerza y cuando Júpiter tronante, como se dice, o tonante, relampaguea, ahora sí escóndase quien pueda, ¿verdad? O sea, cuando el padre entra en acción ya es también de cuidado, pero la madre protege a su hijo, pero en los mundos internos el amor de la madre es que da la cara por nosotros, o sea, verse en una experiencia interna donde le regañan a su mamá de ustedes. No me digan que no despierta a uno o despertaría a uno con lágrimas en los ojos, porque lo que no haces por ti, por lo menos en este México que todavía conserva ciertas tradiciones, que te ofendan a tu mamá o que lastimen a tu mamá es cosa sagrada. O sea, te vas con mi mamá y te vas contra de mí, ¿verdad? Lo que no sabemos es que nuestras acciones son las que más dañan a nuestra madre. Es decir, una madre lo que más quiere es ver resultados en su hijo, físicamente hablando, y como es abajo es arriba. Que nuestro amor se vuelva egoico, que la madre quiera sobreproteger al hijo y decir, no, mi hijo no rompió nada. Bueno, ¿y qué traes? A ver, ¿quieres el pleito? Conmigo te la vas a ver y me voy a ir a pelear con ese vecino o señor que me está reclamando un error de mi hijo. Eso ya es un amor inconsciente. Es un amor muy inconsciente de nuestra parte que en realidad no está ayudando al hijo. Creo que el amor incondicional que se le puede tener a un hijo es a su alma. Y tú le vas a decir a tu hijo, tú nunca vas a dejar de ser mi hijo, así estés en la mismísima prisión, en la cárcel o donde tengas que estar. Nunca te voy a dejar de amar. Pero si rompiste el cristal, hijo, hay que pagar el cristal. Y si no lo puedes pagar tú porque estás muy pequeño, voy a tener que pagarlo yo, ¿verdad? Eso sería un valor humano correcto. Entonces imagínense en los mundos internos. Nuestra madre interna no es que nos esté defendiendo como uno quisiera. Sí, mijo, no te preocupes. Ahí con la ley yo veo ahí si le doy la mordida o ahí que no pagues. No. La Madre Divina se pone enfrente cuando uno no tiene el valor de ponerse o cuando está tan inconsciente, tan dormido. Es ella la que se pone al frente ante los jueces de la ley. Mucho he perdonado al pecador, dice. A veces he tenido que salir para no ser pisoteada.
Cuando uno tenga un ego muy fuerte, muy difícil, pida en nombre de su propia madre física, si la ama, o como el símbolo de su propia madre interna, o sea, como lo más sagrado que uno tiene, porque fue la que te parió, fue la que en su vientre te dio vida. O sea, ya si una persona no puede comprender una veneración, un respeto a una mujer en el sentido de una madre, o sea, ¿qué podríamos esperar de una humanidad así, no? Entonces vean la historia de un Huitzilopochtli. Dice otra tradición azteca que Tonantzin envió a su hijo Huitzilopochtli a fundar la gran Tenochtitlan. Cuando hablemos de eso, pues será muy hermosa la leyenda, pero es doloroso también, porque ese Huitzilopochtli somos nosotros como alma que viene a este mundo a hacer una labor, a fundar la gran Tenochtitlan con ese Nahui Olin, con su cruz en el centro, a fundar una ciudad maravillosa, no una ciudad física, sino nuestra propia creación, con esa cruz en movimiento, que ya sabemos básicamente que es la alquimia también. Y la fundó, sí, fundó Tenochtitlan, pero ya no regresó, se quedó como ese narciso embobado con su creación. Entonces dicen las tradiciones que aquellos que pueden visitar la tierra de los mayores, la Tula de los antiguos aztecas, no la Tula física Hidalgo, sino la Tula simbólica, la tierra de los mayores, ese mundo astral, ese mundo superior. Ven a la madre Tonantzin, toda vestida de hollín, negra, sucia, llorando, como la Llorona, ¿verdad? Llorando a su hijo que perdió. Así es este símbolo maravilloso. La Virgen se alegra, se llena de amor y de alegría y de vida cuando su hijo va a nacer, porque lo ha gestado como hombre o como mujer completos. Pero mientras nosotros no hacemos ese trabajo, tenemos a nuestra madre interna vestida de negro, por el símbolo de las aguas negras. Nosotros ensuciamos su pureza, nosotros faltamos a la madre interna si no hacemos nuestro trabajo interno. Pero si nosotros hacemos nuestro trabajo interno, es ella la que está barriendo, limpiando como una madre amorosa. Nosotros solo necesitamos poner la disposición del trabajo interno, y cuando tengamos un ego muy fuerte que no nos permite salir adelante, pedir ayuda, buscar la ayuda, salir, hacer lo que sea necesario. Y si estamos conscientes de un defecto, de un error, pues pedir el perdón, pedir la ayuda. O sea, por eso todos los símbolos místicos son principios religiosos, ¿sí? Entonces, bueno, pues en realidad conmueve mucho, ¿verdad? Saber que lo que nosotros hacemos en contra de nuestro cuerpo, por ejemplo, físico, lo estamos haciendo en contra del cuerpo de nuestra madre, porque ella es la madre naturaleza y nuestro cuerpo no es nuestro, es prestado, es de ella lo parió. Y lo que hacemos con nuestra alma, doblemente más doloroso, porque también ella la parió, ¿verdad? Ellos, padre y madre, en este caso. Pero como símbolo de un 12 de diciembre, pues recordamos que realmente son símbolos maravillosos y que tienen un principio religioso. No importa el nombre que se le dé. Es maravillosa la fiesta que se puede ver en estos pueblos de México, porque dan esperanza de que a través de esa fe se pueda hacer algo todavía. Pero necesitamos llevar esa fe a los hechos, al trabajo interno. La madre que es madre, a educar a sus hijos. Veíamos ayer a una señora, pues digo, lo comento porque ni la conozco, solamente lo comento como un ejemplo, ¿no? Llevaba a su hijo al doctor, un niño pequeñito, yo creo que 3 años tendría, ¿no?
estaba lleno de ronchas y pensé que era viruela, varicela, algún tipo de estas enfermedades y hasta pensé, confieso, ay, a ver si no me contagia porque creo que a mí no me ha dado. Y platicando así, comentando, me dice la señora, no, es que no tiene viruela ni varicela, es una dermatitis, es una alergia, ¿no? Eran ronchas así como cuando ¿verdad? Que se sangran y todos los niños, ¿no? Todo su cuerpecito. Y me quedaba pensando, veía que le había comprado una bolsa así de papas de esas fritas que venden, pues, ya sabemos, comida chatarra. Y la salsa, el chile era como la mitad, un poquito menos de la mitad de la bolsa, ¿no? Y el niño pequeñito comía una papa y hacía... Y la mamá le limpiaba la con servilleta, ¿no? Y seguía comiendo y todos los que lo veíamos decíamos, yo no me puedo comer eso porque me duele el estómago. Pero el pequeñín sí, ¿no? Y muy listo el niño, cuando terminó la última papa y le limpiaron su última boquita, porque eso sí, muy amorosamente, ¿no? Empezó a llorar que le picaba y que le picaba. Entonces la mamá corrió y fue a comprar un refresco de conocida marca, pues más grande fue la sorpresa, pero aún ahí no acaba, se acaba el refresco y quiere más papas. Entonces, eso no es amor. Pero para poder tener amor hay que desarrollar la conciencia, porque hay amor, pero hay amor dormido, hay amor inconsciente. Y claro, pues el cuerpo de alguna manera dice, me tengo que liberar de todas estas toxinas y el niño está todo enronchado y no hay medicina que lo cure, ¿no? Dicen, gracias, en verdad no sabía sobre la Virgen de Guadalupe. Aquí veneramos a la Virgen del Carmen y pregunta, ¿por qué hay tantas vírgenes y por qué algunas sectas las niegan? Sí, ¿por qué hay tantas vírgenes? Porque representan el eterno femenino y son formas que se van dando de acuerdo al pueblo y al lugar. Si nosotros vemos históricamente, pues desde la Isis egipcia que pasa a la Ceres griega y que pasa a la María judía cristiana, del judeo-cristianismo, es decir, nosotros nos movemos por enseñanzas que son símbolos. Y el nombre realmente es una forma, pero representan el principio femenino universal. Cuando, dice el maestro Samael, se niega en una religión, por ejemplo, el catolicismo ya va a la mitad en cierta manera, aunque fue muchos años después que se aceptó nuevamente la veneración a la Virgen, porque no se le reconocía como algo sagrado, fue por ahí en algún concilio muchos años después, porque era muy marcada la forma masculina nada más, y bueno, cuando se acepta por lo menos la veneración a la Virgen, bueno, ya se vuelve un poquito más normal la situación, pero no se acepta incluso dentro del catolicismo la divinidad, la parte divina que los pueblos antiguos sí veneraron. Y dice el maestro Samael, cuando una religión niega el principio femenino, está a mitad de ser atea, a la mitad, porque solo ve la mitad de la divinidad en el aspecto masculino. Ya también se explica muy ampliamente cómo la palabra, por ejemplo, Elohim, es una palabra con raíz masculina y terminación femenina. Hace alusión a dioses y diosas, no a Dios, sino a Dios, diosa, padre, madre. Esto lo están retomando actualmente, ¿no? Incluso esa oración de Jesús, el Padre Nuestro en arameo, habla de padre, madre. Padre Nuestro es Padre, Madre. Tampoco queremos confundirnos en las formas, solamente como la pregunta se hace ahí, ¿por qué en algunos lugares se niega? Bueno, porque se han perdido los principios religiosos y nos estamos quedando mucho en la forma muerta. En la antigüedad, el sacerdote tenía a su sacerdotisa o a su esposa, y fue también mucho tiempo después del cristianismo, de la llegada de Jesús, fue mucho tiempo después cuando se fue
se fue haciendo a un lado hasta llegar a lo que se conoce como el celibato, pero no es algo que formara parte originalmente del cristianismo, ¿no? Si lo investigamos históricamente, fue mucho tiempo después que se prohibió ya que el sacerdote tuviera a su esposa. Y entonces, bueno, ya eso nos trae muchos problemas porque la castidad ya no se está entendiendo como una castidad científica, sino como una abstinencia que históricamente sabemos se ha vuelto en un mal de la humanidad muy fuerte desde la Inquisición, desde todo lo que se ha dado como algo escondido, ¿no? Finalmente es una energía de la misma creación con la que Dios trabaja, pero tampoco es que estemos tampoco es que estemos a favor de un liberalismo, de una degeneración sexual. Lo que pasa es que cuando se pierde el principio ya lo que se usa son reglas nada más, ¿no? Y bueno, por la cuestión de por qué tiene tantos nombres una virgen, por un lado, pues porque forma parte de las costumbres de un pueblo. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es más como mexicana, de rasgos como más mexicanos, digámoslo así. Y por otro lado, porque los procesos que vive la Virgen desde el punto de vista de un trabajo interno, siempre van a hacer alusión a los pasos del trabajo interno. Vemos cuando decíamos la Virgen nace, es un primer proceso del nacimiento interno. Cuando la Virgen nace, cuando se encuentra, ¿verdad?, a las puertas de esa Jerusalén, cuando la alquimia empieza a dar sus frutos. Esa niña crece y luego va a ser la madre de Jesús. Entonces vemos representaciones de María de niña, entonces vemos que se le llevan las flores, las niñas a la Virgen, sí, a los 3 años básicamente. Y vemos todas esas representaciones porque nos están recordando los pasos que se llevan en el trabajo interno. Vemos a la Virgen embarazada, como decíamos aquí. Entonces es el proceso de cuando ya se ha recibido el bautizo de fuego, y todos estos símbolos se pueden estudiar. Vemos a la Virgen dolorosa, vemos a la Virgen del Pilar, vemos a la Virgen que ha dado a luz, vemos a la Virgen que está acompañando a su hijo en los últimos momentos, es decir, las etapas de la misma Madre Divina en el trabajo interno de cada uno de nosotros son las etapas reales que ella vive, porque realmente ella ha de quedar embarazada por obra del Espíritu Santo a través de esa alquimia. Como nos explica luego el maestro Samael, es como semejante a un rayo de luz que penetra sin tocar, es decir, es como la castidad en su mayor manifestación. Ese proceso de gestación del niño Dios se puede dar en el interior de cada ser humano, y por eso el Cristo avisa que va a regresar. Por eso Quetzalcóatl avisa que va a regresar, y así todos los seres que han traído el mensaje crístico, y ha de regresar desde nuestro interior también. Entonces son los procesos, digamos, de la propia Virgen en todas sus etapas, y que se le dan diferentes nombres, ¿no? Bien, pues entonces pues esperamos que sea de reflexión también, ¿verdad? Que nuestra... Gracias a todos. Que esa creencia se vaya volviendo hechos también, fe en hechos. Que cada vez que nos quiera salir un defectito, como luego le decimos a los niños, ¿no? No dejes que se te meta el enojón, no dejes que se te meta hay que echarle rayos de luz, ¿verdad? Hay que pedir la ayuda de la Madre Divina, y hay que venerarla en nuestro trabajo interno, no solo un día al año, o 2 o 3, o no solo pedirle que nos ayude con las cosas de afuera, también pedirle que nos ayude con la muerte de nuestros defectos, que nos ayude a barrer nuestra casa interior, que nos ayude a estar sobre el cerro de la serpiente, que nos ayude
a combatir a esa luna psicológica, a esos defectos, a esa multiplicidad. Pregunta Pamela. Y en un cercano futuro regresaremos al origen de todo, es decir, a los símbolos sagrados, del correcto uso de la palabra, del respeto a la vida. ¿Nuestra raza aria podrá regresar a esos orígenes? Pues cuando regresemos ya no se llamará raza aria, se llamará raza Coradi, ¿verdad? El proceso de gestación es como en lo pequeño, en lo grande. Nuestro planeta Tierra está gestando un cambio, está gestando un nuevo niño, en este caso una nueva humanidad. Pero el parto es doloroso, hay que limpiar, hay que desechar lo que ya no sirve, aunque nos duela reconocerlo. La humanidad actual hay que sacar el sombrero del ahogado, hay que rescatar lo que más se pueda. El trabajo personal de cada uno de nosotros ayuda a la humanidad también, porque de alguna manera todos somos ejemplo de todos. Y a veces una persona con nobles ideales no encuentra en dónde apoyarse. Y si nosotros podemos hacer las cosas con principios, siempre vamos a ser también un ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que seamos santos o santurrones o perfectos. O sea, no vamos a las formas, vamos a lo interno. Creo que a la hora de la verdad sabemos quién es quién. Podemos tener una personalidad muy mística, podemos ser aparentemente muy buenas personas, pero a la hora de la verdad es cuando se ve quiénes somos. A la hora de pagar nuestras deudas es cuando se ve quiénes somos. Si tenemos honestidad, dignidad y valores. No importa si nos caía tan mal aquella persona, que aparentemente no era tan increíble como un ejemplo, pero si sus hechos son de valores, es dignificante. Y muchas veces una muy buena persona a la hora de la hora, ya como dicen, mostramos el cobre. Entonces todos somos probados, todos nos equivocamos, pero todos tenemos también derecho a esa redención, a ese segundo nacer o nacimiento. Entonces, bueno, lo que hubiera sido increíble es que toda una humanidad se revolucione. Pues la esperanza muere al último, pero es verdad que la Madre Tierra está gestando en su vientre una nueva humanidad. La está gestando, eso sí. ¿Que vamos a regresar a los valores? Sí. El problema es que hay que ganarse ese lugar también. Y para ello hay que nacer también nosotros, acompañando la gestación de la Madre Tierra, acompañando la gestación de la Madre Divina, acompañando la gestación de la Madre Cósmica, porque también ella está gestando nuevas estrellas. Todo en nuestra vida es una decisión. Mi mente me dice, no, yo no puedo hacer esto porque qué pena. Es una decisión que tomé. Mis emociones me dicen, no, yo no voy a perdonar porque mira lo que me hizo. Es una decisión. Cada momento de nuestra vida es una decisión. Eso es lo que tenemos que comprender. Y por eso es que necesitamos la ayuda especial, interna, muy especialmente de la Madre Divina en el primer proceso. Porque quien está en la verdad, en la honestidad, como digo, nadie puede decir que está 100%, pero porque tenemos el ego, pero la parte consciente, por lo menos si está luchando, el Padre interno nos va a ayudar. Nos va a ayudar en la economía, nos va a ayudar en cualquier proceso también de fuerza, etcétera. Pero al trabajo de la eliminación de los egos, la Madre Divina nos ayuda a barrer en ese cerro de Coatepec, ¿verdad? Es ella la que también tenemos que agradecer. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen buenas noches. Nos llevamos una reflexión, una tarea, un pedir mucho y bueno, nos vemos el jueves. Sabemos que algunos no pueden venir por causas médicas, pero aún así hay que, cada momento es una decisión, así que esos momentos son los momentos de pedir, ¿verdad? De fe, aplicar la fe, los hechos y siempre como guerreros sobreponernos a todo. Bueno, pues que pasen buenas noches. Buenas noches.